De ustedes, hermanos, vamos a continuar con nuestras lecciones que tenemos en la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Colosa, a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosa. Y nuestra lección va a estar basada ahí en Colosenses capítulo 2, hermanos, capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 16, hermanos. Versículo 11 hasta el versículo 16. Perdón, hasta el 17, llega hasta el 17. Es Colosenses 2, 11 al 17. Aquel día hicimos un buen repaso y breve, hermanos. No se lo debe olvidar, hermanos, la situación que se vive en la iglesia en Colosa. Ya lo hemos dicho una y otra vez. La iglesia puede ser engañada. Pablo está instruyendo a la iglesia para que la iglesia no sea engañada. Y con esas enseñanzas Pablo está, hermano, dándonos la base para que la iglesia, incluso, no solamente, en otras palabras, Pablo dice para que no pierda el premio, hermanos, para que no pierda el premio. Y ese premio, hermanos, que se puede perder es la salvación. Y eso es lo que va a ser el engaño, va a ser que perdamos la salvación. Y Pablo está, hermanos, dando instrucciones a la iglesia para que la iglesia no pierda ese premio, no pierda la salvación, para que no sea engañada. Acuérdense, hermanos, que el engañador es el diablo. El engañador siempre es el diablo. Y siempre, hermanos, el diablo dice las cosas a medias. Él no las presenta tal y como uno esperaría, algo como tajantemente no se puede hacer o sí se debe de hacer. Él siempre presenta las cosas a medias. Así siempre ha sido, hermanos, la forma de trabajar de él. Y tenemos que estar alerta, hermanos, a no ser engañados. Una de las cosas que veíamos la semana pasada eran precisamente las filosofías. Y ahora vamos a ver el tema del judaísmo, hermanos. El judaísmo. Ese es el tema de hoy, el judaísmo. Del versículo 11 al versículo 17. Vamos a leer, hermanos. Vamos a tener la lectura. ¿Quieren ustedes leer o quieren que yo lea? ¿Cómo quieren? ¿Quieren ustedes tener la lectura? Sí. Ok, bueno. Comenzamos con el hermano Rubén, entonces, de aquí para allá, un versículo cada uno. Donde no hay griego ni judío. Colosenses 2:11, hermano. Okay. Colosenses 2:11. ¿Dije otro pasaje? ¿No? Ok, perdón. Colosenses 2:11, Rubén. Es un estudio también, hermanos. Y vamos a ver principios y vamos a conocer, hermanos, también vamos a ver doctrinas que hay aquí en esta carta de los Colosenses. A ver, Rubén, ¿ya lo tiene? No, le falta un ojo a mí. Le falta un ojo. Sí. Síganle. No, pues mira, ahí hay Biblias. Aquí hay Biblias acá adentro. Ve por uno. ¿Cómo estudiamos? ¿Alguien más, hermano? Antes de comenzar, ¿alguien más le falta Biblia? Ok, tráete otra Biblia, Rubén, para aquí, para Doña Santa. Para que le pases ahí hay una caja, trae dos Biblias. Porque a eso venimos, hermano, a estudiar, ¿sí o no? Entonces, ahora la escuela no llevamos rápido cómo escribir. Ahí está en una caja, hermano. ¿La hallaste? Ahí hay una caja, Victoria. Y ahorita comenzamos, hermanos. No pasa nada, hermanos, si nos tardamos 5 minutos, pero que todos tengamos la Biblia para estudiar. Acá estamos, hermanos. Y también, hermanos, pues para acostumbrarnos a traer nuestra Biblia. Si tenemos Biblia en nuestra casa, traigamos nuestra Biblia. Y si no tenemos, háganoslo saber. Ahí tenemos una caja de Biblias para que tengan necesidad. Creo que esas son de la nueva versión internacional. Pero bueno, vamos a esperar que el hermano dé la lectura.
Fallaste, hermano. No te pongas nervioso, hermano. Nomás es Colosenses 2:11, nomás es bajar de nomás es por el versículo 11, no necesitamos más. ¿No fallaste? Sí, lo que pasa es que además en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Okay. Versículo 12, hermana Rosa, ¿sí las alcanza a ver, hermana? Sí. Okay. Sepultados con él en el bautismo, en el cual ustedes también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es honra de lo que ha de venir por el cuerpo de Cristo. Ok. Versículo 15. ¿Qué falta? ¿Ya? No escuché hasta. ¿Quién leyó el último? Esta. Valeria. No te escuché, Valeria. No te escuché. Muy bien. El tema que vamos a ver es acerca del judaísmo. La religión judía, hermanos, la religión, no en sí el pueblo, pero la religión judía que encontramos a través de la Biblia, hermanos, el judaísmo que ellos tenían como religión, fue algo, hermanos, espiritual, fue algo enviado de Dios y fue algo, hermanos, que fue bueno, pero que también tuvo su caducidad. También la religión del judaísmo, hermano, fue algo para un pueblo, o solamente para un pueblo, para un tiempo, y hermanos, eso se terminó en un momento, que lo vamos a ver en este pasaje que estamos viendo. Pero el judaísmo, hermanos, hablaba de las leyes, de los 10 mandamientos, y uno de los problemas que surgió a la era cristiana, al principio de la era cristiana, fue que muchos, una vez que vinieron al cristianismo, que comenzó el cristianismo, la era cristiana en la que vivimos usted y yo, muchos querían que se siguiera practicando la ley judía, la ley mosaica, el judaísmo, aquella religión que había antes. ¿Ok? Incluso, hermanos, lo vamos a ver ahí en Hechos capítulo 15. Pero algo de lo que primero habla Pablo aquí en este pasaje acerca del judaísmo es, hermanos, la circuncisión, la verdadera circuncisión. Note bien, punto número 1 que vamos a ver es la verdadera circuncisión. Recuerde que Pablo ha terminado su tema de la filosofía y terminó diciendo: en Cristo, en Él, vosotros estáis completos. O sea, no necesitan más. En Cristo están completos. Y esto es muy importante cuando lo llevamos a nuestro tiempo, porque a veces pensamos que hay la enseñanza, hermanos. Usted vaya a la iglesia a que usted quiera ir, lo importante es que vaya de corazón. No es cierto, hermano, eso es una mentira. La Biblia no enseña que usted puede ir a cualquier iglesia y lo importante es el corazón. No es verdad. Usted necesita ir a la iglesia que Cristo fundó, porque la palabra de Dios dice: en Él estáis completos. Entonces, fuera de Cristo no hay salvación, no hay esperanza. Lastimosamente, muchos enseñan algo diferente. Y veamos el judaísmo, hermanos.
la verdadera circuncisión. Miren, el versículo 11 y 12. En Él, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo primero que vamos a decir, la circuncisión no es algo nuevo. La circuncisión es algo del pacto antiguo. La circuncisión comienza con Abraham. Con Abraham comienza la circuncisión. Pero ¿qué era la circuncisión en el antiguo pacto? ¿Qué era la circuncisión en el antiguo pacto? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a ver qué era la circuncisión en el antiguo, vamos a decir en el Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Génesis. Es muy importante esto. Capítulo 17, versículo 9 al versículo 14. La circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Cuando hablamos de circuncisión, ¿qué es la circuncisión? Y parece que esa es una doctrina que se estaba exigiendo a que el cristianismo tenía que practicar también la circuncisión para que pudiera ser salvo. Ahorita lo vamos a ver, por eso estamos en la sección del debate. Vamos a Génesis, dijimos 17, versículo 9 en adelante. Nos quedamos con Priscila. Priscila lee el 9 y luego Daira el 10, y así vamos con Dani el 11 y luego Mateo. Fuerte y claro porque no escuché a Valeria. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es el pacto que guardaréis entre vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y harás 8 días circuncinario todo varón entre vosotros por 8 meses es nacido en casa y es comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Versículo 13. ¿Alcanza a ver, señora Santa? ¿No? Ok, ahí está Rosy que lee el versículo 13. Génesis 17, 13. No las escucho. Debe ser circundado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto. Hermano Rosy. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no pudiera circuncidar la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Muy bien, Andy. La circuncisión en el Antiguo Testamento dice que dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Dios está hablando con Abraham y le dice: Abraham, tú vas a guardar mi pacto, el convenio, el compromiso que yo voy a hacer contigo, tú lo vas a guardar. Y lo vas a guardar tú, o sea, tú como padre de familia, tú y tu familia, pero también tu descendencia después de ti, o sea, tus hijos
y también tus generaciones, todos los que vengan de tu linaje van a tener que guardar el pacto. ¿Okay? Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Abraham, vas a hacer un pacto, yo voy a hacer un pacto contigo y lo vas a guardar. Tú guardar es, lo vas a obedecer, o sea, te comprometes y vas a obedecer este pacto, vas a cumplir este pacto. ¿Ok? Tu familia y tu descendencia, o sea, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y todos los que vengan de tu linaje, lo van a hacer después de ti. Versículo 10. Este es mi pacto. Mira qué bonita es la Biblia para estudiarla. Vas a guardar el pacto y ahora le voy a decir, este es el pacto que vas a guardar. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Este es el pacto que vas a guardar tú, entre tú y yo, dice Dios, pero también lo van a guardar tu descendencia, tus hijos, tus nietos y todos los que vengan de tu linaje van a guardar este pacto, lo van a cumplir este compromiso. Ok. Y dice, y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y ahí va a decir el pacto. ¿Cuál es el pacto? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ese es el pacto de Dios con Abraham. Abraham, tú, tus hijos, tu descendencia tienen que cumplir con este pacto. ¿Y cuál es el compromiso? Todo varón tiene que ser circuncidado. Note, hermanos, vamos a regresar un poquito después, pero note esa frase, todo varón iba a ser circuncidado. No mujeres, varones, puro varón. Estamos hablando del sexo masculino. No estamos hablando hombres. En el griego hay dos palabras para hablar de hombres, pero hay uno que se refiere para hombres, hablando de toda la humanidad, y hay uno que se refiere solamente al sexo masculino. En este caso, los hombres van a ser circuncidados. Versículo 11. ¿Qué es lo que va a circuncidar? ¿Qué es lo que va a circuncidar? Bueno, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Esto es, la parte física del hombre va a tener que ser cortada. No de una manera que se hacía una cirugía. Va a ser, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Cuál iba a ser la señal del pacto entre Dios y Abraham? ¿Cuál iba a ser la señal? La circuncisión. Abraham se iba a tener que circuncidar y eso iba a ser una señal que Dios tenía un compromiso con Abraham y Abraham tenía un compromiso con Dios. Los hijos de Abraham iban a tener que también hacer esta cirugía y era una señal de que ellos tenían un compromiso con Dios, que ellos se habían comprometido con Dios y que Dios se había comprometido con ellos. Ejemplo, ¿cuál es la señal del pacto en el matrimonio físicamente visible? ¿Cuál es la señal del pacto? Lo tengo aquí en la mano, ¿sí o no? Tú te das cuenta y dices, está casado. Y lo dicen cuando van a casar a alguien, ¿no? Que esto le sirva como señal de un amor que no tiene principio y que no tiene fin. Entonces, mientras una persona traiga su anillo, eso quiere decir, a veces nosotros no lo tomamos muy en serio, pero eso quiere decir que esa persona está comprometida con alguien, tiene un compromiso con alguien. Que los violan y todo eso, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero esta es una señal. Tiene un compromiso con alguien y que tiene un esposo y que tiene una esposa. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Bueno, la circuncisión era una señal física de que Abraham y que su descendencia tenían un compromiso con Dios y Dios, hermanos, tenía un compromiso con ellos, con los que estaban circuncidados. ¿Ok? Versículo 12, ahí va. Y de edad de 8 días será circuncidado. Ahí viene otra vez la frase que le dije que subrayara. Será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones.
el nacido en casa, el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. 8 días de nacido, los varoncitos les hacían esa cirugía en su parte y era una señal de una temprana edad que tenían un compromiso con Dios y que habían hecho un convenio con Dios. Y era una señal de pacto y era una señal que ellos pertenecían a Dios y que Dios era su Dios para ellos. Desde chiquillos, desde 8 días de nacido. Recuerdan que al Señor Jesucristo también le llevaron al templo, ¿no? Para eso. Bueno. También este texto dice que iba a ser circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Cuando hablamos, Dios habla así, vuestras generaciones, podríamos decir para siempre, para toda la vida. Pero va a llegar un momento que el mismo Dios que está dando esta orden va a cortar y va a decir hasta aquí, hasta esta generación. ¿Ok? El nacido en casa, esto es, los nacidos de Abraham van a ser circuncidados, pero también el comprado por dinero. ¿Cuáles son los comprados por dinero? Los esclavos, los que servían a sus amos, podían pertenecer y podían tener a Dios como su Dios, aunque no fueran del linaje de Abraham, nacidos de Abraham, podían tener esa relación con Dios. Y podían hacer un pacto con Dios y Dios se comprometía con ellos. Y luego también dice, el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuera de tu linaje. O sea, si nos damos cuenta de la mente de Dios, hermanos, Dios siempre estuvo pensando en todo el mundo. Si en el tiempo de Abraham todo el mundo se hubiera circuncidado, Dios los hubiera considerado a todos y hubiera hecho un pacto con todos. Pero no todos se quisieron circuncidar. Entonces, aún dice la misma Biblia ahí, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perfecto. Eso es una señal, aún aquellos esclavos, hermanos, que podríamos decir que no tenían una relación con Dios, una comunión, cuando ellos tomaban esa decisión de hacer esa circuncisión en su cuerpo, era una señal que tenían un compromiso con Dios y Dios se estaba comprometiendo con ellos. Versículo 14: y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su... No, hermano, era una señal de rebeldía en el pueblo en la familia de Abraham y en el pueblo de Dios, que alguien no se quisiera circuncidar, era una señal de rebeldía, tiene que ser cortado. O sea, lo que Dios está diciendo, no quiere tener un compromiso conmigo, no quiere tener un convenio conmigo, pues yo tampoco no quiero tener un convenio conmigo. Vamos a quitarlo de ahí. Vamos a quedarnos nada más los que se quieren comprometer conmigo. Aunque fuera nacido en casa, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Una manera de violar el pacto, el convenio de Dios y, con Abraham o con la descendencia de Abraham era no circuncidarse. Habían violado, habían desobedecido el pacto. ¿Qué quiero, hermanos, que veamos primero? Además de lo que estamos diciendo, que es muy claro, es que esta circuncisión era para varones. A los niños, a los 8 días de nacido, los circuncidaban y era una señal del compromiso, del pacto, del convenio que hacían con Dios, y Dios se estaba comprometiendo con ellos. Solamente los varones. Las mujeres no entraban. Note. Bueno, pues Dios es malo, Dios es egoísta. No. Así eran los planes de Dios. Así pensó Dios y así quiso Dios. Lo otro, hermano, es que había oportunidad para todos los varones, fueran los del linaje de Abraham, o que fueran esclavos, o que fueran extranjeros, podían tener un compromiso, se podían comprometer con Dios y Dios comprometerse con ellos. ¿Ve que Dios no estaba negándose? Bueno, esa es la señal del pacto, hermano.
en el Antiguo Testamento. Esa es la circuncisión que se hacía a mano a los varones. Entonces, los niños a los 8 años lo llevaban, le hacían eso, y esa era una señal de que pertenecía a Dios y que pertenecía al pueblo de Dios. Pero, hermanos, pero Dios quería algo más que un simple señal de un corte. Dios quería algo más, hermano. Dios no pensaba solamente en algo físico. Aún dentro del tiempo antiguo, aunque Dios está siendo claro, Dios deseaba algo más de su pueblo, porque al final de cuentas Israel va a venir de las entrañas de Abraham. Y mira, Dios quería una circuncisión aquí en el corazón. Mira, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia, hermano? Que era necesario que Abraham y su descendencia se circuncidaran, pero que también, hermanos, lo hicieran en el corazón, que hicieran un pacto con Dios de corazón, que incluyeran el corazón, no simplemente, bueno, ya estamos circuncidados, ya tenemos un compromiso con Dios, ya hicimos un pacto con Dios. No, mira Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dice? ¿Alguien? Me quedé con la hermana Magallanes. Deuteronomio 10, 16, hermana Magallanes. Tenemos tiempo para estudiar un rato todavía. Búsquelo, hermana. Ayúdale a Rosy, por favor. Deuteronomio 10, 16. De vuestros corazones y no endurezcáis más vuestras cerviz. Circuncidad, pues, mira dónde quiere Dios que se haga la circuncisión. Desde el tiempo antiguo, estamos allá todavía en los tiempos de Moisés. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra. Dios quería, hermanos, que Abraham y su descendencia se circuncidaran, tuvieran aquella señal de pacto, pero Dios quería que Abraham y su descendencia se comprometieran con Dios y que incluyeran el corazón. Que hicieran eso, pero que lo hicieran de corazón, que se comprometieran con Dios de todo corazón. Queremos obedecerte, queremos guardar tus mandamientos, queremos hacer lo que tú nos mandas, pero lo queremos hacer de corazón. Por eso Dios le dice en Deuteronomio: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, Dios quería que se hiciera la circuncisión en el miembro del varoncito, pero Dios quería también, y sobre todo, que se hiciera una cirugía en el corazón. Que aquellos que se comprometieran con Él lo hicieran de corazón, que incluyeran el corazón. Podríamos decir muchas cosas, hermanos, que el Nuevo Testamento nos enseña. Número 1, ¿cómo ofrendan los hermanos de Macedonia? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen? Primero se entregaron al Señor, y no que entregaron el dinero, entregaron su corazón al Señor, y luego entregaron la ofrenda para los hermanos en Corinto, para los hermanos en Judá, perdón. Cuando dice Pablo a los romanos: gracias a Dios que aunque éramos esclavos, obedecimos de corazón a aquella forma. Cuando se obedece al Evangelio, ahorita vamos a ver, pensamos que nada más es zambullirse, pero no.
La Biblia nos enseña, Pablo dice que se obedeció de corazón a aquella forma de doctrina, el Evangelio. Entonces, cuando nos bautizamos, cuando obedecemos al Evangelio, lo hacemos incluyendo el corazón, no simplemente un acto físico. ¿Estamos de acuerdo? Y hermanos, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento enseña que cuando cantemos, cantemos con la mente, pero también con el entendimiento, pero también con el espíritu. Y la palabra espíritu ahí, ¿a qué se está refiriendo? Al corazón. Entonces, hermanos, desde siempre Dios ha querido que el hombre se comprometa con Él de corazón. Lastimosamente el pueblo de Israel, hermanos, después de todas las generaciones que pasaron, muchas generaciones, cuando llegamos a Jeremías capítulo 4, versículo 4, encontramos que el pueblo, hermanos, dice la palabra de Dios, le dice Dios al pueblo de Israel: circuncidad a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y nota, hermanos, este texto dice que es tener el prepucio en el corazón. Dice el versículo, termina diciendo: y no haya quien la pague por la maldad de vuestras. Cuando el corazón está lleno de maldad, cuando el corazón está lleno de cosas malas, ese corazón necesita una circuncisión. Necesita una cirugía y necesita ser quitado lo malo para tener un corazón limpio. Entonces, la circuncisión en el Antiguo Testamento era la circuncisión en el prepucio para los varones, pero además Dios quería, ¿no?, que eso se hiciera con todo el corazón. Que no solamente se hiciera, sino que se hiciera con todo el corazón. Entonces, Dios, hermanos, no estaba dispuesto a aceptar a aquel que se circuncidaba físicamente solamente, sino que Dios estaba dispuesto a aceptar al que se circuncidaba físicamente, pero al que se circuncidaba también espiritualmente. En otras palabras, Dios aceptaba al que se comprometía físicamente, pero también se comprometía espiritualmente. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando acerca de la circuncisión en el Antiguo Testamento, hermanos. Cuando nosotros vemos ahora en Colosenses, vamos a Colosenses, ya explicamos un poco acerca de la circuncisión. No sé si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Tenemos tiempo, tenemos 10-15 minutos para las preguntas si hay. De momento no de mi parte. Cuando vamos a Colosenses, donde tenemos nuestra lectura, quise ir al Antiguo Testamento para que vieran que era la circuncisión. O sea, ¿ya le entendimos? Sí. Pero era para los varones. Pero Pablo ahora le está diciendo a la iglesia, le va a hablar de la circuncisión, de la que habla de Deuteronomio capítulo 10. Mira, vamos a Colosenses 2:11. Y nos va a decir cuál es la circuncisión hoy en la era cristiana. En Él, en Cristo, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Cómo se hacía la circuncisión en el antiguo pacto? Se cortaba. Lo que está diciendo Pablo es algo físico, algo que se hacía con las manos. ¿Ok? En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar, ¿cuándo fuimos circuncidados? Descargar nuestros pecados en Cristo. ¿Cuándo, Rubén? El bautismo. En el bautismo. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Es doctrina, hermano. Tenemos que aprenderlo bien. ¿Qué es la circuncisión espiritual? Es en Cristo. Dice el texto, mira. Al echar, esa es la circuncisión. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión. La circuncisión que se hace, hermanos, en la era cristiana es una circuncisión espiritual
es en el corazón, y esa circuncisión es echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Quién hace esa circuncisión? ¿Quién hace? Cristo. Dios hace esa circuncisión. Por eso la Biblia presenta en 2 Corintios capítulo 5 versículo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que toda la maldad, que todo el pecado, que todo fue extraído del corazón por Dios y fue. Y por eso, hermanos, cada día el cristiano debe de vivir trabajando y preocupándose por no pecar contra Dios, porque su corazón ya fue limpio, ya fue sacado todo de su corazón, todo el pecado. Ahora el trabajo de uno es mantenerlo limpio y mantenerlo puro con sus acciones, con sus obras, con sus actitudes. No es el bautismo la circuncisión. Una cosa es, Rubén, que en ese momento del bautismo se lleva a cabo la circuncisión. Esa es una cosa. Lo otro es, la circuncisión es echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces, claro que es en ese momento del bautismo, cuando Dios, hermanos, no nosotros, porque es Dios que perdona al hombre. Es en ese momento que el hombre le saca a Dios, nos saca a Dios a nosotros los seres humanos, nos saca todos los pecados, nos quita todos los pecados, nos limpia el corazón y nos da un corazón limpio y nuevo. Ahora sí salimos de las aguas del bautismo sin pecado y sin mancha. Entonces, el echar de vosotros ese cuerpo pecaminoso carnal es la señal, hermanos, que hemos hecho un pacto, hemos hecho un compromiso con Dios por la sangre de Cristo. Es ahí donde nosotros nos comprometemos al momento que son perdonados nuestros pecados, hermano, que nosotros hacemos un pacto con Dios. Y de aquí para allá, de aquí para adelante, Señor, me comprometo contigo a obedecerte, a serte fiel, a seguir tus mandamientos, a hacer tu voluntad. De ahí para allá comienza ese pacto. Entonces, y note lo que dice Pablo a los Colosenses, esa se llama la circuncisión de Cristo. Es una circuncisión diferente. Ya no es hecha con la mano, es una circuncisión en el corazón. Es echar el cuerpo pecaminoso carnal. Lo va a presentar en el capítulo, nomás para que vean, mira lo que dice el 3.5, mira el 3.5, ¿qué dice? Haced morir pues lo terrenal entre vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hasta ahí, nomás para que vean y puedan ir estudiando también. En el momento que somos bautizados, cuando Dios echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, Dios perdonó todas estas cosas que hicimos antes. Y ahora nosotros, ya Dios las quitó de acá, ahora nosotros tenemos que quitarlas de nuestra vida. No más. No más fornicaciones, no más pasiones, no más impurezas, no más avaricia, no más malos deseos, no más idolatría. Se acabó todo. Porque Dios ya limpió nuestro corazón. Y ahora nosotros tenemos que quitar todas esas cosas. Dice, hacer morir pues lo terrenal con vosotros. Cosas que nosotros practicamos, que nosotros vivimos, tenemos que hacerlas morir. Ok. Estamos en el 2:12, en la circuncisión de Cristo. Mira, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo que muchos no lo consideran muy importante, el bautismo que no muchos le prestan atención y que hermanos lo han desameritado y que bautizan a un niño y que cualquiera se puede bautizar, no es cierto.
Es cierto. Mira lo que dice el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué piensan ustedes de una sepultura? Cuando ustedes piensan en una sepultura, ¿qué viene a su mente? ¿Qué se le viene a su mente? Vamos a sepultar a alguien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enterrar a alguien, ¿no? Espiritualmente, cuando nosotros somos bautizados, ahí se están enterrando todas nuestras maldades, todas nuestras inmundicias, todos nuestros pecados se están enterrando en ese. Por eso no se puede quedar una parte del cuerpo afuera del agua, porque ¿dónde han visto un muerto con la pata de fuera? Se tiene que enterrar todo. Y hermanos, cuando decimos que vamos a enterrar a alguien es porque llevamos entonces eso quiere decir que el viejo hombre, la vida, el estilo de vida, la forma de vida antigua, se tiene que morir en ese justo. ¿Estamos de acuerdo? Sepultados. ¿O ustedes han visto a alguien que lo llevan a sepultar y que mañana o pasado mañana haya entre medio de nosotros? ¿Verdad que no? Entonces, cuando uno sepulta ese viejo hombre, cuando uno sepulta esa vida, ya no puede seguir viviendo como antes, ya no puede seguir hablando como antes, ya no puede seguir vistiendo como antes, ya no puede seguir ofendiendo como antes. Todo eso se murió y se enterró. Y podríamos cerrarlo en una sola palabra: la forma de vida antigua se acabó y ahora se enterró, no quedó nada de fuera y ahora vamos a comenzar de cero. ¿Estamos de acuerdo? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste tan... qué bonito, ¿verdad? ¿Qué pasa en el bautismo? Se muere el viejo hombre. ¿Y qué pasa después de ese justo momento? ¿Verdad que la doctrina de la gente que está diciendo que cuando uno acepta a Cristo en su corazón y que llora y que alguien le puso la mano, que ya es perdonado, que es nacido de nuevo? ¿Verdad que es pura mentira lo que ellos están diciendo? Lo que la Biblia dice es que cuando uno es bautizado, es sepultado, ha muerto en Cristo, ha muerto esa vida antigua y ahora nace de nuevo en Cristo. Ahí nace la vida espiritual, ahí nace la nueva vida. Por eso dice, y fuimos también resucitados, no una resurrección física, sino una resurrección espiritual. Por eso cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, dice: y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, y Dios les dio vida. Hermanos, nosotros hemos resucitado de entre los muertos espiritualmente. Lo dice, sí, vamos ahorita, vamos por él. Vamos. Hemos sido resucitados espiritualmente. Estábamos muertos, no teníamos vida espiritual, y Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús por la obediencia al Evangelio. Y lo que Pablo está argumentando es, no fue la ley, no fue el judaísmo el que ofreció una nueva vida espiritual. Fue Cristo, y es Cristo quien ofrece una vida nueva. Es en Él que se tiene resurrección espiritual. Y sigue diciendo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué es lo que necesita el hombre? Todo ser humano, nosotros en otro tiempo estuvimos en las mismas condiciones, muertos espiritualmente. Al que a una persona se le diga que está muerto espiritualmente, no debe ser una ofensa. No tiene que ser una ofensa. Al contrario, esa persona debe de prestar atención el saber su condición espiritual. Lo que se le está diciendo es una verdad espiritual en la que se encuentra. Porque nosotros también estuvimos en esas condiciones en un tiempo. Pero ¿qué necesita? Si a Pablo le preguntaron: Pablo, ¿qué necesita una persona que no es cristiana, que no ha sido perdonada sus pecados? ¿Qué necesita? ¿Cuál es el medio para que esa persona tenga vida en Cristo Jesús? Bueno, lo dice el versículo que estamos leyendo. A ver.
¿Qué necesita? Tener. ¿Cuál es el medio, hermana Magallanes? El hombre necesita tener fe. Y fe de confianza, de obediencia a Dios. Por eso cuando leemos el pasaje nosotros de Marcos y lo juntamos con este pasaje, el que creyera y fuere bautizado será salvo. ¿Y creer en qué? Bueno, aquí Pablo lo presenta, dice, y mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿A quién levantó Dios de entre los muertos? Pregunta, hermano Magallanes, ¿a quién levantó Dios de entre los muertos? A Cristo, ¿sí o no? Es el único que ha resucitado y que no ha vuelto a morir. Entonces, Dios levantó a Cristo de entre los muertos y el hombre, nosotros cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que al tercer día resucitó, fue que Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros creemos en el poder de Dios. Y así como creemos que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, también creemos que Dios nos va a resucitar a nosotros espiritualmente ahora. Esto es que lo que necesitamos cuando nos bautizamos es el momento del bautismo. Dios, yo creo, estoy seguro, estoy convencido de que Dios en este momento está perdonando todos mis pecados y todas mis maldades. El hombre necesita fe. Y como iglesia, hermano, porque Pablo le está hablando a la iglesia, ¿sí o no? ¿Qué necesita la iglesia recordar para no ser engañada? Las condiciones en las que estábamos antes y en las condiciones que estamos actualmente por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que no necesitamos ni de la ley antigua ni de ninguna otra cosa para poder ser perdonados de nuestros pecados, sino que necesitamos del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y a vosotros, dice Pablo, miren lo que decía el hermano Rubén, ahí vamos, hermano Rubén, y a vosotros, miren las condiciones. Pablo le recuerda a la iglesia, y a vosotros o a ustedes, estando muertos y en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente. Hermano, qué bonito, ¿no?, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Dios echó de ustedes todas sus maldades, Dios las perdonó. Dios los resucitó. Fíjate, Dios los resucitó, le dice Pablo a los hermanos en Colosa, pero también Dios les dio vida juntamente. Qué bonito, hermano, saber, qué emocionante. A mí me emociona mucho, hermano, recordar las condiciones en las que vivía y recordar el amor que Dios tuvo por mí y darme una oportunidad nueva para comenzar de cero. No, tal vez el pasado no lo puedo arreglar, pero sí, hermano, comenzar de cero y tener una vida mejor, y tener una vida de calidad, y tener una vida que agrade a Dios. Imagínense que usted está peleado con alguien toda su vida y que ese alguien le dice: te voy a perdonar y nos vamos a reconciliar. Y sabes que antes no te hablaba y ahora te voy a hablar y te voy a tratar bien y vamos a tener una bonita amistad y una bonita relación. ¿A poco no se siente bien? Bueno, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. ¿Y sabes por qué Pablo usa la incircuncisión de vuestra carne? Porque los colosenses, la mayoría, eran gentiles como usted y como yo. O sea, no tenían esperanza porque no habían sido circuncidados en la carne. Les dice: estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Él. Y la frase, perdonando, ¿qué dice? Todos, hermano, todos, o sea, así, todos. No que Dios sea un Dios que bueno, sí,
estas cosas que te voy a perdonar estas, pero estas no. Dice, todos los pecados nos perdonó Dios en el momento que nosotros nos arrepentimos, en el momento que nosotros fuimos bautizados. Qué alivio, ¿no? Saber que todas nuestras deudas espirituales, morales, fueron perdonadas. Y ahora sí comenzar de nuevo una vida nueva. Ahora sí no endeudarnos. Ya no endeudarnos, sino mantenernos, hermanos, libres de deudas morales y espirituales. Esa es la solución, señora Santa, para los pecados. La fe en Cristo Jesús. Creer que Dios tiene el poder, que tuvo el poder para levantar a Cristo de entre los muertos, y tener esa misma convicción de que Dios puede perdonar todos mis pecados, todas mis maldades, y me puede dar la oportunidad de una vida nueva con Cristo Jesús. Amén. Faltó el acta de los decretos, pero lo vemos después porque ya se hizo tarde. Es muy interesante esto. Por eso, hermanos, la salvación es un acto de fe. La salvación es un acto de fe. En Cristo estamos completos, no necesitamos más. El evangelio que obedecimos, esa es la palabra de verdad. Estamos seguros, hermano Magallanes, en la iglesia de Cristo. Este es el barco que nos lleva a la eternidad. Dios le bendiga, hermano.